Los mexicanos nos debemos a México y a nuestros hermanos mexicanos, a nadie más. Debemos estar orgullosos de lo que somos y de lo que a pesar de las adversidades históricas hemos logrado. México ha sido desde la consumación de la Revolución Mexicana un país de progreso y se ha mantenido de esa manera a lo largo de 2 siglos salvo muy excepcionales periodos. Hoy los mexicanos vivimos una etapa de consolidación democrática y la mayor prueba de ello es la más reciente transición del Poder Ejecutivo Federal, en la que luego de 12 años de ser oposición, el Partido Revolucionario Institucional regresa a la titularidad del Ejecutivo Federal. El proceso no ha sido sencillo y durante varias décadas fue sumamente criticada la permanencia del mismo partido político en el poder. Hoy, después de 12 años de haber sido oposición, el regreso del revolucionario institucional nos hace percatarnos de que la ciudadanía en realidad buscó un cambio, pero al darse cuenta de la ausencia del progreso que sí se había venido dando desde la consumación de la revolución, optaron por volver a buscar progresar con ayuda del gobierno. El mejor ejemplo de ello es el crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio de los gobiernos emanados del PRI, rondó entre los 5 y 6 puntos porcentuales, a excepción del periodo de Miguel de la Madrid. Por su parte, de los 2 gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, el promedio fue de 2.03%, cuando es conocido que para tener estabilidad económica, México necesita crecer 6 puntos porcentuales al año. Asimismo, resulta imperioso mencionar que todo lo acontecido con posterioridad al establecimiento del sistema democrático que actualmente continúa rigiendo al país y haciendo un muy especial énfasis en la creación de las instituciones con la finalidad de servir al pueblo, deben ser considerados como los principales logros de la Revolución Mexicana. Este progreso constante, ya definido y reconocido en nuestro sistema democrático, comienza sin duda cuando el entonces presidente, el general Plutarco Elías Calles, dio este importante paso adelante a la vida democrática del país, al considerar que era necesario que México dejara de ser un país de caudillos para pasar a ser una nación de instituciones. Es así como en el 4 de marzo de 1929, el Partido Nacional Revolucionario nace, obviamente con un excelente trabajo previo de organización y planeación, lo que podemos confirmar al observar el fracaso rotundo que tuvo la rebelión del 3 de marzo de 1929, encabezada por los generales José Gonzalo Escobar y Manuel Manzo, misma que no consiguió el apoyo suficiente, lo que se debe principalmente a la organización y agrupación de los diversos sectores de la sociedad realizada por el presidente para la creación del partido. Así pues, el Partido Nacional Revolucionario es un partido político de corrientes y sectores agrupados, con fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento que dio nacimiento a la Revolución Mexicana en 1910. El primer gran acierto fue la elección de Pascual Ortiz Rubio para concluir el primer periodo presidencial constitucional, mismo que Álvaro Obregón no pudo concluir en virtud de su fallecimiento, pasado el proceso electoral de 1928. Más adelante, en 1933, el PNR pasa a ser una asociación de partidos para convertirse en un verdadero partido político, lo que sería una transformación de gran trascendencia para los sectores que lo integraban, generando un clima de compromiso y confianza con los mismos integrantes y correligionarios que integraban al partido, pues con ello se les garantizó mayor participación en la vida política del país. Posteriormente, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río considera necesario modificar nuevamente el esquema que integra el Partido Nacional Revolucionario para pasar a ser una propuesta política de carácter corporativista, organizándolo en sectores ya definidos que serían quienes integrarían al Partido de la Revolución Mexicana, reconociendo en sus estatutos la integración de este por los sectores obrero, popular, campesino y militar, sentando con ello las bases para el partido que conocemos al día de hoy. Finalmente, el 18 de enero de 1946, se reunió una convención del Partido de la Revolución Mexicana, en el cual se tomó la decisión de desaparecer para, en un acto de disciplina burocrática política significativo y ejemplar, dar paso a la fundación del Partido Revolucionario Institucional, desapareciendo al militar de los sectores que lo integran, quedando representados los sectores por la Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero, por la Confederación Nacional Organizaciones Populares, el sector popular, y por la Confederación Nacional Campesina, el sector campesino. Con todo esto, se establece asimismo el nuevo lema del partido que nos rige hasta hoy: democracia y justicia social.
Un ejemplo del progreso que buscaban estos primeros gobiernos constitucionales democráticos para garantizar el progreso del país es sin duda el decreto por medio del cual el presidente Lázaro Cárdenas del Río declara expropiado el dominio de empresas, tanto extranjeras como nacionales, que fueron condenadas a implementar mejores condiciones de trabajo, mismas que se negaron a acatar el laudo proporcionado, aun con la ratificación del mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que acarreó como consecuencia inevitable la suspensión total de toda actividad dentro de la industria petrolera, con lo que resultó necesaria la intervención del poder público para procurar la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos. El siguiente sexenio, con Manuel Ávila Camacho a la cabeza, fue también la gran trascendencia, pues el desarrollo nacional en diversos ámbitos incluso se le conoció como el milagro mexicano, pues fue la pauta para la transformación de una nación moderna e industrializada. Así, en este periodo, México tuvo una notable estabilidad política y un muy constante crecimiento económico, pues entre 1940 y 1945, México creció a un ritmo de 7.3% anual en su Producto Interno Bruto, porcentaje nunca más alcanzado en la etapa post-revolucionaria. Pero cabe mencionar también que el sexenio inmediato posterior, con Miguel Alemán Valdés, implementando una política económica similar a la de su predecesor, consiguió un nada despreciable promedio anual de 5.7 de crecimiento anual del Producto Interno Bruto entre los años 1947 y 1952. Retrocediendo un poco en relación a la trascendencia de las instituciones creadas durante estos gobiernos, el presidente Manuel Ávila Camacho anunció en su discurso de toma de protesta el 1 de diciembre de 1940: todos debemos asumir desde luego el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas, de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir. Con ello, el presidente, 23 años después de la promulgación de la Constitución de 1917, nos anunciaba que durante su mandato buscaría hacer efectivo y llevar a la práctica dicho mandato, lo plasmado en el artículo 123 constitucional, relativo a la defensa de los derechos de los trabajadores. Así pues, el 1 de enero de 1943 nace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Más adelante, en el año de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, en el marco del 21 aniversario del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley que dio origen al Instituto de Servicios y Seguridad Social de Trabajadores al Servicio del Estado. Al respecto, el presidente manifestó: la única forma de lograr una eficaz protección social es establecer obligatoriamente la inclusión de todos los servidores públicos en los beneficios de la ley, pues de otra manera no se protegería a los grupos económicamente más débiles y que más requieren de los servicios que se implementan. Fue en ese mismo año cuando las medidas anheladas y externadas 15 años atrás por el entonces secretario de Educación Pública, así como por un joven abogado de nombre Adolfo López Mateos, respecto a lo excesivamente costoso de los libros de texto, su mala calidad y el casi nulo acceso a ellos por parte de la mayoría de las familias mexicanas, pudieron ser llevadas a la práctica, con el primero repitiendo el cargo en esa Secretaría de Estado y el segundo ahora como titular del Poder Ejecutivo Federal, pues al llegar al poder se encontró con un sumamente elevado índice de analfabetismo y pobreza que mermaban las posibilidades de una gran cantidad de niños de recibir una educación de calidad. Por eso se implementó una extensa campaña de alfabetización con una idea firme: que cada estudiante en el nivel obligatorio asistiera a la escuela con un libro de texto bajo el brazo, pagado por la Federación. Por otra parte, cuando las críticas llegaron por entregársele libros de texto gratuitos a instituciones privadas, el presidente se limitó a responder: todos son niños y todos son parte de nuestro pueblo. En el año de 1970, con la finalidad de contrarrestar la escasez de vivienda, se creó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Así, en el artículo 123 constitucional, se establece que toda empresa estará obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, para las que deberán cobrar rentas que no excedan del medio punto porcentual mensual del valor catastral de las fincas. Con ello,
Los trabajadores estuvieron en aptitud de adquirir viviendas dignas, mismas que podrían pagar mediante aportaciones mínimas descontadas de su salario. Debemos reconocer que no todo fue miel sobre hojuelas, pues los sistemas económicos son cíclicos, y en la década de los 70 se presentó un fenómeno que venía arrastrándose desde los años 50, cuando la tasa de producción agrícola comenzó a disminuir debido a la reducción en la inversión en este rubro, y los campesinos se vieron obligados a comenzar a emigrar a los centros urbanos, con lo que el crecimiento poblacional en estas áreas se vio reflejada en el desempleo, el encarecimiento de la canasta básica, así como en bajos salarios, entre algunos otros factores, lo que provocó un estancamiento y una posterior caída en la economía mexicana. Posteriormente, en 1973, el presidente Echeverría presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para reformar la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se contemplaba la ampliación de beneficiarios de este instituto, pues hasta entonces únicamente se contemplaban los trabajadores y sus descendientes, para reconocer dos nuevas figuras: la incorporación voluntaria del régimen obligatorio y los llamados servicios de solidaridad social, pudiendo proteger a quienes se inscriban ante el instituto mediante una cuota simbólica, así como personas que integran los grupos vulnerables, quienes serían atendidos sin necesidad de hacer un pago alguno, pues el costo de estas atenciones debería ser cubierto por la Federación. En 1975 se continúa buscando la mejora en la forma de vida de los trabajadores, por lo que se crea el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejor conocido como FONACOT, con el cual se autoriza una mejora salarial considerable, no quedando conforme únicamente el sector empresarial, mismo que se agrupa creando el Consejo Coordinador Empresarial para contrarrestar un poco esta medida. En lo que respecta a la cuestión electoral, pilar fundamental para la vida democrática de nuestro país, en el año de 1977 se aprobó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, cuyo principal aportación fue permitir el ingreso de las distintas fuerzas políticas no incluidas hasta entonces, otorgándoles participación en la integración de los órganos legislativos. Otra cuestión de gran trascendencia fue la nacionalización de la banca, misma que se realizó en 1982 con una exposición de motivos sumamente congruente con lo que se expropiaron las propiedades de las instituciones de crédito privadas a las que se les haya otorgado concesión para la prestación de servicios públicos de banca y crédito. En la década de los 90, el Instituto Federal Electoral sufrió una gran transformación para un mejor desarrollo democrático y legitimación de los procesos electorales, pues en 1993 se le otorgan, entre otras facultades, declarar la validez de las elecciones a diputados y senadores, expedir constancias de mayoría a los ganadores de estos cargos y establecer topes de gastos de campaña. Un año más tarde se incluye la figura del consejero ciudadano y en 1996 se declara al IFE como un órgano electoral autónomo, estableciendo y garantizando dicha autonomía en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el año 2000, como lo sabemos, llega al poder el presidente Vicente Fox Quesada, representado por el Partido Acción Nacional, y en 2006 es electo el presidente Felipe Calderón por el mismo partido político. Debemos admitir que durante estos 12 años la economía mexicana no tuvo avances trascendentes. La seguridad pública decreció de una manera muy significativa y la ciudadanía reconoció, aunque tenía sus fallas, los gobiernos priistas habían sido de avance y progreso, lo que se vio reflejado en los resultados electorales del 2012, mediante los cuales regresa el PRI al poder con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Por todo lo anterior, consideramos y estamos seguros de que México va por un buen camino y debemos mantenerlo recorriéndolo. Los resultados no pueden ser inmediatos, pero el paso adelante ya se dio y debemos seguir en ese sentido haciendo lo propio, para la edificación del México que todos buscamos. Lo realizado por los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional son la mejor prueba de lo que le conviene al país, y es nuestra obligación, en defensa y actuando congruentemente a nuestros ideales revolucionarios, el convencer de ello a la ciudadanía, así como hacer palpables los resultados que esperan, pudiendo estar seguros de que con ello garantizaremos la permanencia para poder seguir sirviendo al país. Vamos por un mejor México.